tal amigos? Bienvenidos a la entrevista a través de la pantalla de Antofagasta Televisión. Para nosotros un gusto darle la bienvenida a Andrés Letelier, él es director ejecutivo de Creo Antofagasta, a quien saludamos. Bienvenido a la entrevista por Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación. Hay muchísimos temas sobre los cuales queríamos ocupar a lo largo de todos estos minutos y uno de ellos, quizá el principal, tiene que ver con esta serie, un ciclo de charlas que está emprendiendo Creo Antofagasta. Ya realizaron uno hace un par de semanas, se viene otro próximamente y queremos conocer en primera instancia, antes de entrar quizá en algunos detalles del contenido de este ciclo de foros o de charlas, ¿cuál es la intención de Creo con este tipo de actividades? Bien, efectivamente hay un programa de charlas, de traer temas, de discutir en profundidad, de intercambiar experiencias, de conocer realidades distintas, otras similares a Antofagasta, conocer también la realidad local, discutir acerca de esas, ver qué cosas se están haciendo, cómo podríamos mejorar, ver en qué cosas que Antofagasta también tiene harto que decir y contribuir al debate nacional. O sea, queremos ir complementando experiencia internacional, nacional y local, producir ese debate en una serie de temas en los cuales estamos involucrando y creemos que son críticos para el desarrollo de la ciudad. Hablando precisamente de esos temas, finalizando junio, tuvo lugar esta charla que hablaba, entre otros temas, de la imagen ciudad o lo que sería la marca ciudad Antofagasta. Desde Creo, exactamente qué perspectiva tienen de lo que podría ser la marca o la imagen ciudad Antofagasta. Sí. Queríamos poner en debate para reconocer los distintos desafíos que tenemos, especialmente cuando sabemos que tenemos temas muy relevantes que requieren esfuerzos concertados de largo plazo, tenemos brechas importantes en la ciudad y cada cierto tiempo nos enfrentamos bueno, cómo nos ven los otros, ¿y cómo nos vemos nosotros mismos, qué queremos ser. Y ahí entramos en los temas de imagen ciudad. Los temas de imagen ciudad son permanentes, no reemplazan a los problemas importantes, a los desafíos importantes que tiene la ciudad, pero y hay que verlas permanentemente, porque si uno quiere catalizar los beneficios de las transformaciones que se han realizado en la ciudad hasta ahora y las que se quieren realizar, hay que hacer un esfuerzo para que eso se sepa, que la ciudad se conozca. Hay muchas ciudades que con poquitas cosas logran generar una muy buena imagen de su ciudad, tanto interna como externa. Eso es algo muy positivo. Hay otras ciudades que, teniendo muchas condiciones, no proyectan esa imagen y tanto interna como externamente se percibe realidades que no necesariamente tienen que ver con construcciones que no necesariamente tienen que ver con la realidad. ¿Y cuáles serían, ya aterrizando en la realidad de Antofagasta, cuáles serían esos principales aspectos que constituirían la imagen o la marca ciudad Antofagasta, por ejemplo? Nunca hay una imagen, una imagen única, unitaria. Eso es sin duda. Depende mucho además de la óptica. Es utópico. Muchas veces dices, ¿cuál es nuestra identidad? Entonces ahí tú vas a enfrentar distintas identidades y distintos quereres ser de cada uno. Hay unos que dicen, claro, que esto es una ciudad que nació y morirá siendo una ciudad minera. Perfectamente. Hay otros que dicen también... Pero ojo, eso per se no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, puede ser un campo para explotar. Totalmente, nosotros sin embargo, las ciudades que atraen, retienen capital humano, que diversifican su actividad económica, que atraen estudiantes, que atraen familias, requieren potenciar diversos atributos, tanto naturales, culturales como económicos. Y ese es el debate. La idea principal de esto es poner en contexto, entender bien que hay cosas distintas. Cuando hacen una medición sobre la imagen de la ciudad, no están midiendo las brechas
reales que tiene la ciudad necesariamente, Claro, pero sino que mide cómo el otro te ve. Y eso es como parte del reflejo. Y eso es lo que estamos tratando de entender. claro, ¿Ya? pero si le pregunto, por ejemplo, a Andrés Letelier de Creo Antofagasta, enumerar, por darle un tópico, las principales cualidades o características de lo que usted visualiza podría ser lo más destacable de la marca Antofagasta o la imagen Antofagasta. ¿Cuáles serían esos principales atributos? Bueno, es parte de lo que hemos estado potenciando. Antofagasta tiene sin duda atributos de su dinámica económica, productiva, que la han caracterizado en toda su historia, ¿ah? Y especialmente en los últimos 20 años, en las cuales ha significado un enorme desarrollo, ¿m? Y que atrae a mucha gente para trabajar, ¿ah? Antofagasta tiene un clima espectacular, y ahí empezamos con los factores naturales, ¿ah? Que permite desarrollar la vida al aire libre en cualquier hora del día, en cualquier época del año. Hoy en día tenemos un torneo de voleibol en el mar en pleno invierno, ¿ah? Son pocas las ciudades que pueden decir eso. Tenemos un borde costero que tiene 30 kilómetros de largo, es decir, tenemos un espacio enorme para desarrollar distintas actividades en el borde costero. Tenemos lugares que son preciosos, playas que se habitan durante todo el año. Tenemos también, Antofagasta es parte de una región que es un observatorio astronómico, Claro. ¿ah? Ahí entonces hay un potencial de crecimiento ahí enorme, de desarrollo científico. Yo creo que también lo cultural, la diversidad de Antofagasta es algo que es potente, la diversidad cultural, ha sido parte de la historia también. La inmigración ha sido parte del nacimiento de Antofagasta, de su desarrollo, y hoy en día sigue siendo clave para el futuro. Fíjese que yo tuve la oportunidad de asistir a esta charla finalizando junio sobre este tema de la imagen o la marca Ciudad Antofagasta, y recuerdo una participación del sociólogo César Trabuco, donde entre otras cosas él decía que él no estaba muy de acuerdo con ese tema de la marca o la imagen ciudad como un efecto comercial, por así decirlo, sino un efecto más bien que unificara criterios en torno a las potencialidades que tiene la ciudad, pero entendiendo también, de acuerdo al sociólogo César Trabuco, que se requiere también esfuerzos importantes para hacer de la ciudad vivible, por así decirlo, en aspectos básicos para la ciudadanía, como por ejemplo salud, educación, entre otros aspectos. Claro, ahí señala la diferencia de no perderse, ¿ah? De no perderse, que trabajando en la imagen ciudad tú no vas a resolver los problemas importantes. Por eso que era poner los temas sobre la mesa, y tener distintas visiones, ¿ah? Porque claro, y había otro panelista también que decía lo importante es que esto no quede alojado en un interés específico, en una institución específica. Claro. No se lo puede... O sea, que no sea una campaña de marketing. Exactamente, ya. esto no, la construcción de la imagen ciudad no es el trabajo para necesariamente para el desarrollo turístico de Antofagasta o para salir a vender la ciudad, sino que principalmente es para los antofagastinos, ¿ah? De poner en valor cosas que muchos tampoco necesariamente tenemos que conocer. O sea, es un tema de identidad. Por supuesto. O sea, el parte del desafío es potenciar los atributos que se tienen, que se conozcan. Nosotros creemos que hay tanto brechas de conocimiento externa como interna. ¿A qué me refiero con eso? Es que conocemos poco la ciudad, quienes habitamos Antofagasta, y desde afuera también se conoce poco, ¿no? Fíjese que entonces, ahí yo creo que y tampoco se pone en valor las cosas buenas que hay, ¿no? Y el potencial que se tiene en muchas áreas que todavía aún no explotamos. Pero claro, ahí entraría además en juego
componentes educativos, componentes históricos que sería muy largo analizar en este minuto, pero recientemente se presentó un barómetro que medía precisamente las condiciones y la calidad de vida en cuanto a la percepción en algunas ciudades. 26 ciudades se analizaron en el territorio chileno y lamentablemente en algunos aspectos Antofagasta ni siquiera figuraba entre las 10 primeras ciudades, por ejemplo, en ítems como atractivo turístico. O ciudades, por ejemplo, en cuanto a calidad de vida o seguridad. Por ejemplo, sin embargo, sí estaba en los primeros lugares en una ciudad considerada como polo para el trabajo, polo que incentive la conducta laboral de los chilenos. Y este es un punto a tomar en cuenta. Claro, yo creo que ahí ocurren cosas que son coherentes con la situación actual y otras que no son consistentes. Potencial para desarrollar actividades turísticas de recreación, Antofagasta las tiene y tiene un tremendo futuro para poder atraer gente que venga a visitar la ciudad, que vean también la ciudad como un espacio que no solamente para el trabajo, sino también para desarrollar actividades de distinta índole, con buenos espacios públicos, y cada vez eso se ha ido mejorando. Muchas veces hay gente que llega después de mucho tiempo a Antofagasta y dice, bueno, esta ciudad es completamente distinta a cuando la conocí hace 10, 15 años atrás. Y lo dicen distinta para mejor. Por supuesto. Porque pudiese ser lo contrario. Esto es otra ciudad, esto es una ciudad vibrante, hay hartos lugares donde ir, cada vez aparecen nuevos espacios públicos distintos y eso ha sido consistente en el tiempo, y quienes habitamos acá muchas veces no nos damos cuenta. Hay elementos, como te decía, que son súper consistentes con la realidad. Antofagasta es una buena ciudad para trabajar y eso es bueno. Eso es bueno, eso atrae capital, pero también es una buena ciudad para visitar. Y debería ser mucho mejor con todo el potencial que tiene. Lo hemos explotado poco. Hablando precisamente de ese potencial, la próxima charla que están proponiendo realizar desde Creo Antofagasta para el próximo 11 de julio me llama la atención porque la temática, ustedes la han titulado Reorganización Urbana, Desafíos para Ciudades Accesibles y Equitativas. Denos un adelanto, por favor, de lo que va a ocurrir en ese encuentro. Bueno, esta es una denominación, es parte de un seminario internacional que organiza la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional, en que trae dos invitados, dos estrellas internacionales, en dos temas súper importantes para el desarrollo de las ciudades en todo el mundo y especialmente en Chile, y que son muy pertinentes. Uno tiene que ver con la regeneración urbana, de cómo podemos desarrollar las ciudades hacia adentro, hacia el interior, cómo renovamos lo que tenemos, cómo aprovechamos la infraestructura, las redes de calle y aquellos lugares vacantes para desarrollar nuevos barrios mejor localizados y no necesariamente extenderse hacia afuera. Y por otro lado, cómo hacemos que sean las ciudades amigables para las personas de a pie. La mayoría resuelve gran parte de su tiempo camina para resolver sus problemas. Puede usar otros medios de transporte, pero la mayoría o buena parte camina, especialmente en las zonas céntricas. En el centro se camina casi más del 50% de la gente se mueve caminando. Lo mismo ocurre en el sector en el norte, específicamente en torno a la Plaza Centenario, en la zona alta, en el sector nororiente de la ciudad. Eso es una oportunidad enorme porque ocurre pese a que no necesariamente tenemos las mejores condiciones para caminar. O sea, en las ciudades donde tienen estos números, tienen condiciones adecuadas para... O sea, ¿qué quiere decir eso? Buenas veredas, zonas para descansar, sombra, seguridad, hay un trabajo para condiciones de ruido aceptables para el desarrollo, para utilizar la calle, para que los negocios salgan a las veredas y pueda ser realmente un espacio amable donde puedan ir personas a distintos horarios, familias, niños. Bueno, eso es parte de lo que se va a discutir en este evento. Lo bueno es que esto
se va a hacer un seminario internacional en Santiago el día miércoles 10 y ese mismo seminario lo vamos a desarrollar aquí en Antofagasta el día jueves. Vamos a adelantar los conferencistas que van a estar participando en esta charla del próximo 11 de julio. Sí, por supuesto. Principalmente hay una experiencia en la ciudad de Nueva York. Está Carl Baseport, que es miembro del Instituto de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York y que es el especialista en temas de regeneración urbana. Y por otro lado está Jeff Speck, que es un reconocido planificador urbano, también diseñador urbano, que trabaja con el municipio de Nueva York y también ha escrito un libro que se llama La ciudad caminable, ¿no? Y ellos dos... Ese es el anhelo que tienen desde Creo Antofagasta, claro, hacer de la ciudad una ciudad caminable. Y le hago la pregunta porque el componente quizá de idiosincrasia impacta mucho, porque cuando uno analiza la estructura de muchas ciudades americanas, y cuando habla de todo el continente americano, son ciudades que en gran proporción son poco caminables, a diferencia del continente europeo, por ejemplo, donde la gran mayoría de las ciudades son ampliamente caminables. Y allí vendría también el tema de nuevo de la identidad, la idiosincrasia que por años, décadas ha permanecido en esta zona del mundo. Bueno, efectivamente hay condiciones culturales y condiciones físicas que hacen que una ciudad sea más o menos caminable, ¿ya? Las ciudades americanas generalmente se han estructurado durante el siglo XX como ciudades para el automóvil, basadas en el desarrollo de autopistas, donde tú tienes una alta tasa de motorización, superiores al 80-90%, ¿no? Y eso hace que la gente camine poco, que gran parte de sus necesidades las resuelva en auto, ¿no? Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un esfuerzo, ha habido un movimiento muy fuerte en las ciudades americanas, en Canadá también, para potenciar la caminata, ¿no? Y por dos razones, no solamente por las razones urbanísticas, sino también por razones de salud. Se han dado cuenta que la caminata, el desarrollar la caminata es fundamental para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, etcétera. Entonces, se dieron cuenta que no basta solamente con los programas de promoción, las dietas y eso, sino que se requiere hacer actividad física. Ahora, si la ciudad no tiene condiciones para hacer actividad física, para caminar, es bien difícil promoverlo. Entonces se han dado cuenta que la ciudad es clave para permitir que la gente pueda caminar. Claro, pero una cosa sería quizá la caminata deportiva o por ejercicio y otra la caminata cotidiana. Por ejemplo, en una ciudad como Antofagasta, con las condiciones y las peculiaridades propias de esta ciudad, más allá del centro, del casco histórico de la ciudad, del centro urbano, es difícil imaginar una persona que quizá viva en el norte que se traslade caminando hasta el centro, o al contrario, que vive en el sur y se traslade caminando hasta el centro. Bueno, hay que verlo en perspectiva. No es tan simple. Los viajes se distribuyen de distintas maneras a distintas horas del día, claro, y por distintos usuarios, ¿eh? Y aunque no lo crea, en el sector norte se camina tanto como en el sector centro, ¿no? Como te decía antes, en el sector de Bonilla, Plaza Centenario, es un sector que tiene tanto nivel de caminata como en el área centro, en volumen. Y eso es súper importante. Es decir, ¿qué es lo que hace? Que cada vez las personas buscan resolver sus necesidades diarias cerca de donde viven. Y eso distingue de una buena ciudad de una mala ciudad, ¿no? Es decir, que tengan bienes y servicios muy cerca de la residencia o del lugar de empleo. Exactamente, especialmente, y los principales viajes tienen que ver con modo trabajo, con modo educación, o sea, con la gente que va al colegio, claro, la gente que va a los servicios de salud, ¿no? Esos son como donde se carga principalmente, donde se desarrolla la caminata. Y hay muchos que uno lo resuelve a diario, que está cerca del barrio. Yo camino, si yo voy a tener mejores condiciones de vida si yo puedo caminar al colegio, si yo puedo caminar a la plaza, si yo puedo caminar al banco, al supermercado, eso. Y en muchas partes se hace pese a las condiciones del espacio público, como tú dices. Hay mucha gente que vive
la zona alta, cerca al centro, y que caminando se demora bastante menos que tomando un bus o en un auto. Oyendo en el auto, y que además añadiríamos otro problema que sin duda va a quedar a otro programa, y es dónde estaciono el auto. Ese es otro. Bueno, son cosas... las ciudades no hay un solo tipo de ciudad, hay distintas. Y hay que, ojalá, tratar de entender que los barrios, ojalá puedan, y las personas puedan resolver la mayor cantidad de sus necesidades cerca de donde viven, ¿no? Ojalá uno pudiese tener todas las variables. A veces uno tiene el colegio cerca, no sé, la familia. Yo por lo menos opto vivir cerca de donde está el colegio. Otros prefieren donde está el trabajo y prefieren hacer viajes largos para ir al colegio. Así hay muchos que toman distintas decisiones. Hay otros que deciden no cambiarse porque su casa está muy bien localizada y prefieren, en vez de... hacer el esfuerzo en el traslado. Claro, hacer un esfuerzo, o sea, poder mejorar su espacio donde están en vez de cambiarse a una casa más nueva, más lejos del centro. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero antes de despedir le dejamos a disposición la cámara para que usted haga la invitación a esta charla del próximo 11 de julio. Está abierta para todas las personas que desean asistir. Sí, por supuesto, hay que inscribirse en la página web, tienen que inscribirse en la charla de reorganización urbana. En Antofagasta, no se inscriban en Santiago. Hay muchos inscritos y esperamos que hay harto espacio porque creemos que esto es un evento grande, importante. Es importante conocer distintas ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en el Hotel Antofagasta. Okay. ¿Ya? Es un lugar central. Pues, muchos van a poder caminar, hay hartos lugares donde estacionarse o de llegar en auto o incluso en bicicleta, a través del borde costero, y que no se lo pierdan, que no se lo pierdan porque hay una oportunidad de poder tener distintas visiones en dos temas muy importantes que hoy en día el gobierno regional, la municipalidad, especialmente servicios como el Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, están trabajando seriamente en estos dos tópicos. La regeneración urbana es algo, en la ciudad tenemos una oportunidad enorme. Tenemos muchos espacios dentro de la ciudad para seguir creciendo. Muchísimas gracias, Andrés Letelier, director ejecutivo de Creo Antofagasta, por haber compartido con nosotros estos minutos, y con ustedes también será hasta una próxima oportunidad.